Hola, bueno, gracias por estar del otro lado. Quiero contarte en este video que voy a intentar que sea breve, por favor. Esta es la cuarta vez que lo hago y todas las veces tardo 17 minutos. Bueno, voy a intentar hacerlo en 4. Desafío, aquellos que me conocen, un desafío fantástico. Bueno, en este video te quiero contar, básicamente, cómo es la estructura básica en la cual está escrita la Biblia como Sagrada Escritura. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué es importante leerla? Bueno, hay dos motivos que yo creo que son imperiosos que conozcamos. En principio estamos insertos en una cultura judeocristiana. Y en tanto cultura judeocristiana, abrevamos muchas de nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestros rituales, nuestras creencias, lo que comprendemos del mundo y nos viene legado a través de este libro. Dentro de esta razón, te podría decir, la Biblia es un libro que podríamos llamar casi indestructible. O sea, lo quisieron quemar un montón de veces. Muchas veces eh, hay gente que murió, como el caso de John Huss, William Tyndale, eh, Wycliffe, que fueron personajes que se dedicaron a traducir la Biblia y los mataron por el simple hecho de traducirla. Entonces creo que eso ya de por sí hace que merezca la pena leerla. Pero hay una razón que podríamos llamar espiritual. ¿Por qué? Y cuando hablo de espiritual no me estoy refiriendo a lo religioso, es decir, no importa si sos ateo, agnóstico o creyente, no importa. Lo importante es que sepas que la Biblia de alguna manera relata, entreverando historia y mito, historia y relato, historia y tradición oral, y relatos, obviamente, de tradición oral, las relaciones que Dios tuvo con los seres humanos, con un pueblo específico, que en este caso fue el pueblo hebreo. Cuando uno se encuentra con una Biblia, básicamente se encuentra con un libro gordo que tiene en su interior 66 libritos. De hecho, la palabra ta biblia, un término en griego, neutro, plural, significa libritos. Tiene 66, pero hay algunas Biblias que tienen 74 porque incluyen los libros llamados deuterocanónicos. Es decir, hay libros canónicos y libros deuterocanónicos. ¿Qué son los libros canónicos? Son aquellos libros que se consideraban dignos de ser leídos por su autenticidad en la sinagoga. Y después están los libros deuterocanónicos, de segundo canon, que no eran leídos en las sinagogas, o que no eran leídos en público también, ¿no? Porque estamos hablando de que la ley, por lo menos hasta la época preexílica, los sacerdotes leían la ley, la Torá, en momentos específicos donde toda la nación estaba reunida y había replicadores de lo que iba diciendo el, el sacerdote. Bueno, después aparecen las sinagogas. Las sinagogas eran pequeñas reuniones, pequeñas congregaciones, donde se reunía parte del pueblo y un sacerdote leía porciones de pasajes de la Biblia y los explicaba o los analizaba. Hay una denominación que es bastante común, que es Antiguo y Nuevo Testamento, una denominación que podemos decir que es relativamente inexacta, ya me estoy pasando de los 4 minutos, que es inexacta. ¿Por qué digo que es inexacta? Porque se está refiriendo a un término griego que es diateke, que significa pacto, es decir, la palabra que traducimos por testamento, que viene de la traducción latina, testamentum, eh, es inexacta porque un testamento es aquello que se deja después de muerto.
Sin embargo, acá estamos hablando de pactos. En la Biblia figuran múltiples pactos y esto va a ser motivo de otro video. Sucintamente, el pacto de la simiente, el pacto del arco iris, el pacto abrámico, el pacto de la alianza y así sucesivamente. Después el cristianismo entiende que esos pactos dejaron de tener vigor con la llegada del Mesías porque lo que hacían era preparar las cosas para la llegada del Mesías. Entonces cuando llega el Mesías se necesita otro pacto, otro testamento. ¿Sí? Por eso hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, una denominación más correcta y más exacta es escrituras hebreas y escrituras griegas. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Los libros que conforman las escrituras hebreas o Antiguo Testamento abarcan de Génesis a Malaquías, y esa división tiene una subdivisión interior que son los profetas, los santos escritos y la ley, o ley, profetas y santos escritos, como quieran llamarlo. Es la división que utiliza, por ejemplo, la Septuaginta griega, que es una traducción del siglo II a.C., encargada por Alejandro Magno a Ptolomeo II, donde 70 sacerdotes recluidos durante un periodo de tiempo se dedican a traducir del hebreo al griego la Sagrada Escritura para que conforme parte de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, esta división interna es la ley, los profetas y los santos escritos. La ley abarcan los primeros 5 libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los libros que conforman los santos escritos abarcan libros históricos, como por ejemplo Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías, Esther. Dentro de los libros santos también está el libro de Job, que posiblemente haya sido escrito por Moisés. Y después están los libros conocidos como son los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, que forman parte de estos santos escritos. Y por último están los profetas, que abarcan profetas menores, se les llama profetas menores porque escribieron poquito, escribieron libros de hasta una página, como es el caso de Abdías, libros de 4 capítulos, como es el caso de Jonás, o libros de 10, 12 y hasta 13 capítulos, como por ejemplo el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos en total. Y están los libros, los profetas mayores, ¿sí? Los profetas principales, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Por qué? Porque tienen una escritura voluminosa, es decir, estamos hablando de capítulos de unos 40, 45, un promedio, ¿sí? En comparación a los otros que tienen pocos capítulos. Bueno, ahí tenemos la división interna de lo que llamamos las escrituras hebreas. Después están las escrituras griegas o Nuevo Testamento, que abarcan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales 3 son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan se dedica a hablar o mostrar los diferentes discursos o dichos que Jesús tuvo muchas veces en privado con los apóstoles. Es decir, que el libro de Juan nos sirve para completar datos que no aparecen en los evangelios sinópticos. Y después un libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, que relata, los evangelios hablan de la vida de Jesús, pero Hechos de los Apóstoles habla de qué pasó después de la muerte de Jesús, ¿sí? Y de qué pasó con los discípulos y apóstoles de él. Están las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, que son 14 en total, incluyendo la carta a los hebreos. Son cartas que están direccionadas a congregaciones. El apóstol Pablo tiene 3 viajes, en cada uno de esos viajes escribe cartas a congregaciones específicas distribuidas por el Imperio Romano. Después hay cartas que son universales, como son las cartas del apóstol Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas. Judas no el que traiciona a Jesús, sino uno de sus apóstoles. Estas cartas son universales porque no están direccionadas a una congregación específica, o si lo estuvo, eso se perdió, pero tenían la costumbre estas congregaciones de distribuir o de repartirse estas cartas para que
e intercambiarlas. Vos dame la carta de Judas, yo te doy la carta de Pedro, y así. Se le iban repartiendo con el objetivo de que todos tengan la misma carta, digamos, ¿no? El mismo saber. Y por último está el escrito profético el del libro de las Revelaciones, también escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. El apóstol Juan en total escribe 3 libros de la Biblia, el Evangelio que lleva su nombre, 3 cartas y el libro de las Revelaciones. El libro del Apocalipsis es un libro que podríamos denominar profético porque habla de qué va a suceder en el fin de los tiempos. Es un libro escatológico, lleno de simbolismos, como aparecen en muchos libros proféticos, siguiendo la tradición de los antiguos profetas como son Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son libros que tienen muchas imágenes, muchas comparaciones, mucha metáfora. Bueno, el libro de las Revelaciones también tiene muchísima metáfora, habla en un lenguaje sumamente simbólico. Y esto es así, por lo menos hay una razón literaria. Tomemos en cuenta que el apóstol Juan es un apóstol que vive en una época de persecución cristiana, por ende está exiliado en la isla de Patmos y tenía que hacer llegar ese conocimiento a diferentes congregaciones, pero ese conocimiento no podía ser de forma directa, tenía que estar velado. ¿Para qué? Para que lo puedan decodificar cada una de las congregaciones de acuerdo a sus conocimientos. Bueno, te hice un resumen muy rápido, en mucho más de 4 minutos, no logro hacerlo en 4 minutos, así que bueno, seguiré practicando. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.